Hola, bienvenidos a Historias y Escrituras Sagradas. Hoy te traemos una de las historias más poderosas y emocionantes de la Biblia, la épica batalla entre David y Goliat. Acompáñanos mientras descubrimos cómo un joven pastor, con su fe inquebrantable, derribó al gigante que aterrorizaba a todo un ejército. Antes de comenzar, te invito a suscribirte al canal para no perderte ninguna de nuestras historias bíblicas llenas de enseñanzas y reflexión. Activa la campanita y deja tu comentario con lo que más te impacta de esta historia. Empecemos. En el valle de Elá, dos ejércitos se alistaban para la batalla, el ejército de Israel y el ejército de los filisteos. Pero había algo que dominaba la atención de todos, algo que hacía temblar de miedo a los israelitas. Un gigante se alzaba entre las filas filisteas. Su nombre era Goliat. Este guerrero no solo era alto, medía más de 3 metros de altura, sino que su armadura era impenetrable. Vestía un casco de bronce y una coraza que pesaba más de 50 kilos. En su mano, llevaba una lanza tan pesada que solo un hombre de su tamaño podría manejarla. Cada mañana y cada tarde, durante 40 días, Goliat salía al campo de batalla y lanzaba su desafío al ejército de Israel. ¿Quién de ustedes se atreve a luchar contra mí? Si alguno me derrota, los filisteos serán sus esclavos. Pero si yo lo derroto, ustedes serán nuestros esclavos. Los soldados israelitas, aterrorizados, no respondían. Incluso el rey Saúl, el más alto y fuerte de su ejército, sentía miedo al escuchar esas palabras. Nadie osaba enfrentarse al gigante. Día tras día, el reto de Goliat resonaba en todo el campamento, y día tras día, la valentía de los soldados se desvanecía más y más. El desafío de Goliat no era solo físico, era psicológico. Humillaba a todo el ejército de Israel, y con cada día que pasaba, el temor de los israelitas crecía. Goliat se había convertido en una sombra de desesperación que cubría todo el campamento israelita. En medio de este ambiente de miedo y desesperación, un joven llamado David llegó al campo de batalla. Era el menor de los 8 hijos de Jesé, un simple pastor que pasaba sus días cuidando ovejas en las colinas de Belén. Su padre, preocupado por sus hermanos que luchaban en la guerra, le había enviado a llevar provisiones. Sin embargo, cuando David llegó y escuchó a Goliat lanzar su desafío, su corazón se llenó de indignación. ¿Por qué este filisteo desafía a los ejércitos del Dios viviente? Se preguntó David, mientras miraba a su alrededor y veía a sus hermanos y a los soldados temerosos, paralizados por el miedo. A pesar de su juventud, David no podía comprender cómo los hombres de Israel, que habían visto las maravillas de Dios, podían permitir que un enemigo de Dios los desafiara sin respuesta. Al acercarse a sus hermanos, notó que ellos lo miraban con desdén, preguntándose qué hacía allí, un niño, en un lugar donde se requería valentía. Pero David, decidido a no dejar que el miedo lo consumiera, se presentó ante el rey Saúl y le expresó su deseo de enfrentar a Goliat. «Soy solo un pastor», dijo, «pero he luchado contra leones y osos para proteger a mis ovejas, y sé que el Señor me protegerá de este filisteo». Su fe y valor sorprendieron a todos, incluso al rey. David, decidido a enfrentar el desafío de Goliat, después de una breve conversación, Saúl decidió permitir que David luchara, pero antes de hacerlo, le ofreció su armadura. Sin embargo, David se sintió incómodo con el peso y la movilidad restringida que le daba la armadura del rey. Con humildad, se quitó la armadura y optó por su honda y 5 piedras lisas del arroyo. «No necesito más que mi fe y estas piedras», dijo David, mientras se preparaba para enfrentarse al gigante. La confianza en Dios que tenía lo impulsaba, y así, sin armadura ni espada, se dirigió al campo de batalla, dispuesto a luchar. David sabía que su fuerza no provenía de las armas, sino de su relación con Dios, quien lo había guiado hasta ese momento. Finalmente, el momento había llegado. David se acercó al valle donde Goliat esperaba, confiado y sin temor. Cuando Goliat lo vio, se rió y lo despreció. «¿Acaso soy un perro para que vengas a mí con palos?».
Hoy haré de ti mi comida. Sin embargo, David no se dejó intimidar. Con valentía, levantó su voz y respondió: Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. La multitud contuvo la respiración mientras David se preparaba para la batalla. Sacó una piedra de su alforja, la colocó en su honda y comenzó a girarla en el aire. Con un movimiento preciso y decidido, lanzó la piedra. Fue un tiro certero que impactó directamente en la frente de Goliat, quien cayó de espaldas, derrotado. David corrió hacia el gigante caído, tomó la espada de Goliat, para asombro de todos, le cortó la cabeza. El ejército filisteo, al ver que su campeón había caído, huyó aterrorizado. Los israelitas, llenos de alegría y asombro, se lanzaron en pos de sus enemigos, celebrando la victoria que parecía imposible. Esa fue la victoria de la fe sobre el miedo, y el nombre de David resonaría por todo Israel. Tras la caída de Goliat, un clamor de júbilo resonó entre los israelitas. David, el joven pastor que había enfrentado al gigante, se convirtió en un héroe ante los ojos de su pueblo. El ejército de Israel, llenos de valor y con el aliento de la victoria, persiguió a los filisteos que huían aterrados, asegurando una gran victoria para su nación. La noticia de la hazaña de David se esparció rápidamente, y su valentía fue celebrada en toda la tierra. Las mujeres de Israel salieron a las calles cantando: Saúl ha matado a miles, pero David ha matado a 10.000. Esta alabanza no solo destacaba la victoria en la batalla, sino que también señalaba el surgimiento de David como un nuevo líder en Israel. Sin embargo, esta celebración también trajo consigo celos y envidia. El rey Saúl, al escuchar las canciones de alabanza a David, comenzó a sentir temor de perder su reino. Pero eso no detuvo a David. Con humildad y gratitud, reconoció que su victoria no fue solo un triunfo personal, sino una manifestación del poder y la fidelidad de Dios. Así, la historia de David y Goliat no solo se convirtió en un relato de victoria física, sino también en un poderoso testimonio de fe y confianza en Dios. Esta historia nos recuerda que, con fe y determinación, los obstáculos más grandes pueden ser superados. La historia de David y Goliat es más que un relato antiguo, es un poderoso recordatorio de que incluso los más pequeños y vulnerables pueden superar enormes desafíos con fe y determinación. David, un simple pastor, nos enseñó que no debemos dejarnos intimidar por los gigantes que enfrentamos en la vida. Enfrentar dificultades puede ser aterrador, pero cuando confiamos en Dios, podemos hallar la fuerza para avanzar. La valentía de David no solo radicó en su habilidad con la honda, sino en su fe inquebrantable en Dios. A lo largo de su vida, nos mostró que, con humildad y fe, podemos superar obstáculos que parecen insuperables. Así que, ¿qué gigantes estás enfrentando hoy? Recuerda que, con la ayuda de Dios y la confianza en ti mismo, puedes derribar cualquier barrera. Sigamos el ejemplo de David y enfrentemos nuestras luchas con valor y fe. La victoria está al alcance de quienes creen y se esfuerzan. Y así concluimos la increíble historia de David y Goliat. Espero que te haya inspirado a enfrentar tus propios desafíos con valentía y fe. Si disfrutaste este vídeo, no olvides darle un me gusta y compartirlo con tus amigos. Me encantaría saber tu opinión, así que déjame un comentario abajo. ¿Cuál es tu gigante que necesitas enfrentar? Y si no estás suscrito aún, asegúrate de hacerlo. Así no te perderás ninguna de nuestras historias y enseñanzas de la Biblia. Gracias por acompañarnos hoy y hasta la próxima.